más. El que no tiene Biblia, en el boletín colocamos el versículo. Está en el Evangelio de Lucas 24, 29. Lucas capítulo 24, versículo 29. Dice así: mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Qué hicieron ellos? Diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. El tema de esa predicación de hoy es: no pases de mí, Señor. ¿Cómo es el tema hoy? Amén. No pases de mí, Señor. Mira, yo coloqué varios versículos de varias versiones bíblicas, todas muy fieles a los originales, pero con otras palabras. Dicen, en la JBS dice: le detuvieron por fuerza. O sea, Jesús quiso seguir y ellos dijeron no, lo detuvieron. La NBD dice: pero ellos insistieron. La vida cristiana con Dios muchas veces tiene que insistir hasta ver el milagro. En la NTV dice: pero ellos le suplicaron. Da la idea de como alguien llorando ahí diciendo: Señor, no pases de mí. La PDT dice: ellos le rogaron con insistencia. La BLP dice: le dijeron, insistiendo mucho. Y me encanta la Reina Valera de 1977, que dice: le constriñeron. La palabra constreñir significa como hacer uno sentirse como inhibido, como enfrentado en sí mismo, diciendo: voy o no voy. Y me hace sentir tan mal que dice: bueno, entonces me quedo. Así fue. Escucha bien, ese tema de ese mensaje de hoy, no pases de mí, Señor, nos da una base para entender algo, que Dios, aunque tenga planes en nuestras vidas, Dios a veces puede pasar de algunas personas. ¿Qué significa pasar? Significa Dios poner a essas personas a um lado e seguir adelante su camino. Pero esos discípulos que iban a camino de Emaús, ellos se dieron cuenta que Jesús iba a pasar de ellos, pero ellos comenzaron a insistir, a suplicar, como dice aquí esos versículos. Y la Reina Valera 1960 dice que ellos le obligaron a quedarse. Ellos dijeron: Señor, no pases de nosotros, por favor. Y le pidieron con tanta insistencia, con tanta vehemencia, con un corazón tan contristado y tan desesperado por la presencia de Dios, que Jesús iba a seguir adelante, pero él fue obligado por la oración de ellos a quedarse con ellos. Mira, siempre me ha inquietado el hecho de que algunas personas, tanto en la Biblia como en los días actuales, habiendo sido escogidas por Dios, recibieron tantas promesas de Dios, disfrutaron la gloria de Dios, hicieron grandes compromisos con Dios, aún así terminan mal. Alguien me preguntará: pastor, ¿hay casos así? Varios. Te puedo mencionar algunos en la Biblia y algunos en la vida actual que yo he visto. Personas que han llegado a los caminos de Dios, fueron perdonadas, fueron salvadas, fueron restauradas, fueron libres de demonios, pasaron adelante en el altar muchas veces con lágrimas y recibieron promesas de que Dios los iba a usar grandemente, y aún así, una persona sin terminar mal. En algunos casos termina hasta condenándose, como fue el caso de Judas. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué pasa eso? Yo algunas veces me he preguntado también: ¿por qué puede pasar algo así, Señor? Hasta que entendí, Dios realmente estuvo con esas personas, pero Dios pasó de ellas. Aunque el amor y la gracia de Dios son eternos, y aunque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por ejemplo, una persona que recibe un don de tocar, por ejemplo, tocar la guitarra para alabar a Dios,
Mientras tiene un corazón para Dios, Dios le dio ese don. Él toca para Dios, la gloria de Dios se manifiesta en su vida. Pero si se retira de los caminos de Dios, Dios no le quita el don. Él sigue tocando, pero Dios ya no está allí. No sé si me explico. Por eso los dones son irrevocables, pero los tiempos no. Entienda eso. Los tiempos de la oportunidad para servir a Dios, no. El amor y la gracia de Dios son eternos. Los dones y los llamamientos son irrevocables, aunque la persona no los use para la gloria de Dios. Pero la verdad es que las oportunidades con Dios no son eternas, ellas sí pasan. Y hay varios ejemplos en la Biblia que quiero mencionar en el día de hoy. Ese mensaje ha estado en mi corazón por mucho tiempo orando, y esa semana, cuando el Señor confirmaba en mi corazón para predicarlo, ¿sabe cómo fui ministrado por Dios? Dios me mostraba cómo puede, porque hay uno que anda pensando, ¿será que esa persona realmente conoció de Dios? Un Judas, ¿será que un Judas realmente conoció de Dios? ¿Qué dice usted? Estuvo 3 años y medio al lado de Cristo. Él mismo sanó enfermos, expulsó demonios, hizo una cantidad de cosas. Yo muchas veces me he preguntado, Señor, ¿será que lo que ellos hicieron para ti fue real? Dios me dijo, sí, pero hay algo. La oportunidad pasó y ellos no la aprovecharon, no la vieron. Yo pasé de sus vidas. Vamos a empezar, por ejemplo, con Caín y Abel. Vamos a leer en Génesis 4. Ahí dice 4 del 1 al 16, pero no vamos a leer todo. Usted conoce la historia. Vamos a leer solamente el versículo 6. Usted conoce la historia. Caín y Abel traen una ofrenda cada uno delante de Dios. Dios se agrada de la ofrenda de Abel, rechaza la ofrenda de Caín. Cuando rechaza la ofrenda de Caín, Caín decayó el semblante. No es que Dios rechazó la ofrenda, Dios ya había rechazado la vida de Caín. Porque cuando Dios rechaza una ofrenda, no está rechazando la ofrenda, está rechazando la propia persona, porque tiene una actitud equivocada. Y la actitud de Caín no agradaba a Dios, y Dios no le gustó la ofrenda. Entonces se decayó el semblante, se puso triste, visiblemente molesto, y Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Cuidado, tú puedes vencerlo. Pero Caín, ya sabemos lo que pasó. Mira el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Ensañar, ¿sabe qué es ensañar en un español castizo de Colombia? Encarnizar. Se encarnizó porque Dios no me recibió. ¿Por qué? Si yo soy el mayor, si yo tengo las promesas, si yo soy el descendiente de la mujer que va a pisar en la cabeza de la serpiente. Y con una actitud horrible. Y Dios dijo, ¿por qué estás así? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aunque hayas cometido todos los errores, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aunque has cometido todos los errores, te ayudo a vencer el pecado si buscas mi presencia. Pero él no quiso. Caín no quiso, y mató a su hermano. Y la Biblia dice que Dios pasó de Caín. Ahora déjame decirte algo. Caín era el primogénito. Todas las promesas que Dios había hecho a Adán y Eva reposaban sobre él. Era para venir el Cristo a través de él. Pero Caín, con su actitud horrible, con sus malas decisiones, hizo que Dios estaba tratando con él, pero con sus actitudes, hizo que Dios le volteara la espalda y dijera, tengo que encontrar a otro. Y después de unos años, nació Set. Y ahí la Biblia dice que comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Empezó un nuevo linaje. Dios pasó de Caín. Caín era el hijo de la promesa, el hijo de la bendición. Otro ejemplo que vemos, Esaú y Jacob. Vamos a leer eso, muy importante. Hebreos 12, del 12 al 17. Ese versículo lo quiero leer todito, porque es bien profundo, no hay que dejar pasar ni un solo versículo. Hebreos 12, del 12 al 17, nos dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies,
para que el cojo no se caiga, no se salga del camino, sino que sea sanado. 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de ¿qué? De alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Mira que tremendo la palabra. La amargura contamina a muchos. No sea que haya algún fornicario o profano. Dos términos bien tremendos para Esaú. Fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué? Su primogenitura. ¿Qué significa la primogenitura? Significa que él era escogido por Dios. Él era el hombre escogido por Dios. Pero él vendió la elección de Dios por una comida. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue ¿qué? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Escucha bien. Hay personas que creen que Dios siempre va a estar a la puerta y que Él puede hacer lo que quiera, con tal de volver y llorar en el culto y pedir y pedir y pedir. Dios vuelve y le da todas las otras oportunidades que Él había perdido. Grave error. Dios perdona, sí, pero las oportunidades no vuelven. Esaú, Dios pasó de él. Esaú rechazó la primogenitura, después volvió con lágrimas y lloró: Padre mío, dame la bendición. ¿Y sabe qué dijo el papá de él? Jacob ya se la tomó. O sea, Dios se cansó de ti y escogió a Jacob. Ahora no hay nada que hacer. La nación de Israel no era para llamarse nación de Israel, era para llamarse nación de Saúl. Los patriarcas que hoy hablamos, Abraham, Isaac, Jacob, no íbamos a decir Abraham, Isaac, Jacob, íbamos a decir Abraham, Isaac y Saúl. Pero Dios tuvo que hacer un cambio en la historia, porque Saúl no quiso, porque Saúl cometió errores por los cuales perdió la primogenitura, perdió el llamamiento, como diría yo, perdió la oportunidad de cumplir el propósito de Dios. Dios se cansó de él y dijo: me paso. Dios pasó de Saúl. Qué triste. Rubén y Judá, la Biblia nos muestra también en Génesis capítulo 44 del 18 al 34 y después 49 del 1 al 12, dos situaciones. Una, cuando Judá está delante de José y todavía no sabe que es José, y José, como gobernador de Egipto, quería esclavizar a Benjamín, porque Benjamín fue el que supuestamente había robado la copa, y José dice: no, váyanse todos ustedes, y Benjamín se queda como mi esclavo. Y José es bien fuerte para ver si estaban arrepentidos, y todos los hermanos bajan la cabeza, se miran uno al otro y dicen: no hay nada que hacer, entonces nos vamos o qué. Y Judá se levanta y dice: Señor, óigame, yo no quiero volver a ver la tristeza de mi padre. Si el niño no va con nosotros, mi padre morirá de tristeza, y yo prefiero morir primero. Así que yo voy a quedar en lugar del muchacho como esclavo, si usted acepta ese siervo. Yo doy mi vida, porque no quiero ver más la tristeza de mi padre. Ya la vi durante 20 años por otro hermano, no quiero ver otra vez. Todos los hermanos de José cometieron el mismo error, de alguna manera participaron de ese plan maligno de expulsar a José de su tierra como esclavo. Pero el que demuestra un arrepentimiento más profundo fue Judá. Y escucha bien, el hijo escogido de Jacob para llevar la bendición y la promesa, para a través de él venir el descendiente, era Rubén. Pero Rubén, la Biblia muestra que tenía serios problemas con las mujeres, y nunca quiso arrepentirse, y nunca quiso honrar a su padre. Y en ese momento, que era la hora de reivindicarse, fue un egoísta, y dijo: bueno, no puedo hacer nada por el muchacho. Pero Judá se posiciona y dice: yo me quedo en lugar del muchacho. Y la actitud de Judá fue tan bonita que quebrantó el corazón de Dios. Y en aquel momento hubo un cambio de primogenitura. La primogenitura que estaba sobre Rubén
pasó para Judá. Por eso los judíos son llamados de judíos, descendientes de Judá. Por eso las 11 tribus de Israel desaparecieron, pero Judá está allá. Por eso Dios ha prometido que va a restaurar el trono de David, que desciende de Judá. Por eso Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. Aleluya. Porque Dios pasó de Rubén, pero Judá dijo: de mí no vas a pasar. Oiga qué cosa tan tremenda. Dios pasó de Rubén, pero Judá no dejó que Dios pasara de él. Oh, como necesitamos personas con el corazón de Judá. Y más adelante en Génesis 49, del 1 al 12, usted encuentra cuando Jacob va a bendecir sus hijos antes de morir. Y bendice a Rubén, bendice a Leví, bendice a Simeón. Cuando llega a Judá, que es el cuarto, se dedica 6 versículos, yo creo, a hablar de Judá, grandísimos, y la bendición es completa. Toda la bendición que era para los 3 primeros, que no tuvieron actitud, la puso sobre Judá. Y dijo: el cetro no saldrá jamás de Judá. El que tenía la primogenitura heredaba 3 cosas: heredaba el sacerdocio, heredaba todos los bienes materiales de su papá, y además heredaba el liderazgo. Y sobre la tribu del pueblo de Dios había una bendición añadida, que heredaba la descendencia del Cristo. Y Judá heredó todo esto. No dejó que Dios pasara de él. Dios pasó de Rubén. El escogido era Rubén, pero no valoró. Dios se quedó con Judá. Uno de los que más me impacta: Saúl y David. Saúl fue el escogido de Dios, ¿cierto? Antes que David naciera, Saúl era el escogido de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre él y lo transformó en otro hombre, porque él era bien miedoso, tímido. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, él se levantó como un hombre de guerra, y más de una vez defendió la nación de Israel. Era el hombre escogido por Dios. La unción estaba sobre él. Todo lo que Dios tenía de bueno para la nación se resumía en un hombre: Saúl. Dios quería perpetuar el trono de Saúl para siempre sobre la nación de Israel. Que su hijo fuera rey, su nieto fuera rey, su bisnieto fuera rey. Pero Saúl cometió varios errores, de los cuales no hubo oportunidad de reivindicarse. Primero, se fue apartando su corazón de Dios. Se apartó su corazón de Dios cada vez más, hasta comenzar a meterse con cosas místicas que no eran de Dios, con brujería. Segundo, comenzó a deshonrar el profeta de Dios, Samuel. Samuel fue el hombre que lo escogió de parte de Dios, lo preparó para ser rey y lo ungió. Pero llegó un momento en que él comienza a pelear con Samuel de una manera muy deshonrosa. Y por último, intenta matar el que Dios quería colocar en su lugar, a David. Y fue añadiendo errores sobre errores, hasta que Dios mandó a Samuel a su casa. Y Samuel le dijo así: escucha la palabra del Señor. Dios se ha pasado de ti y ha buscado un hombre mejor que tú para que gobierne su pueblo Israel. Tremendo. Eso está en 1 de Samuel. Aquí está, capítulo 15. Vamos a leer. 1 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, a partir del versículo 10. E hizo pasar, y vino palabra de Jehová a Samuel. ¿Palabra de quién? Diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. En otras palabras, me arrepiento, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Corazón de pastor. Clamó por su discípulo toda la noche. Y Dios dijo: no clames más, ya no lo quiero. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y da vuelta y pasó adelante y se descendió a Gilgal. Vino pues Samuel y Saúl le dijo: benditos tú de Jehová. Ahora versículo 16. Entonces dijo Samuel: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: dije. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos,
¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Más adelante, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y mira lo que viene, que dijo para Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Ese era David. Y escucha lo que te diré. Moralmente, Saúl era mejor que David. Pero David tuvo un corazón que agradaba el corazón de Dios. Tremendo esto. Dios pasó de Saúl y comenzó a buscar otro. Yo tenía muchos planes para Saúl. Yo me imagino a Dios diciendo: yo tenía muchos planes para Saúl, pero no voy a cumplirlos más. Yo necesito otro. Y encuentra a David, el hombre según el corazón de Dios. Un hombre que nadie daba un peso por él, en el desierto cuidando las ovejitas de su padre, pero respetaba la autoridad, honraba a Dios, honraba a sus padres. Un hombre temeroso de Dios. Es más, cuando Saúl hizo todo lo malo y él tuvo la oportunidad de levantarse contra Saúl, él dijo: no, lejos de mí, porque sobre este hombre algún día fue derramado el aceite de la unción de Jehová. Que la mano de Dios sea contra él y no mi mano, no lo tocaré. Y huía para salvar su vida. Dios dijo: ese es el hombre que quiero. Y lo puso. Y todas las promesas que estaban para Saúl ahora fueron transferidas para David. Dios hizo que reinara su hijo y su nieto y su bisnieto y de David vino el Cristo. Y la Biblia promete que Dios va a restaurar el reino de David, el trono de David. La Biblia iba a prometer, si Saúl hubiese sido juicioso, que Dios iba a restaurar el trono de Saúl. Pero Dios pasó de Saúl. Otro ejemplo, Judas y Matías. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 15 a 21. Usted ya sabe la historia de cómo Judas fue escogido por Dios. Escucha eso. Eso a mí me da miedo y me impresiona. Jesús subió a la montaña y oró toda la noche y dijo: Padre, dame mis 12 discípulos. Lo que debemos hacer todos, amén, para nuestros 12 discípulos, amén. Una noche de oración. Pasó la noche orando. Al otro día madrugó y la multitud estaba abajo. Y Jesús escogió a dedo Pedro, André, Santiago, Juan, Bartolomeo, Leví, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice: y tú, Judas, ven aquí, te quiero. Algunas personas dicen: ¿por qué si Jesús sabía que él iba a ser el traidor, lo escogió? ¿Sabe por qué? Jesús le estaba dando la oportunidad de estar cerca de Dios y arrepentirse. Yo no creo en lo que algunos creen, que Judas fue escogido a las malas para trair. Él tomó sus decisiones. Y hasta el último momento Jesús le dio la oportunidad de arrepentirse. Hasta el último momento Jesús le dice: amigo, me traicionas con un beso. Muchas veces Jesús tuvo que haber llamado a Judas para hablar y dicho: Judas, ven, ábreme tu corazón. ¿Tienes alguna lucha, alguna tentación, alguna duda? Si no quieres estar aquí, hermano, tranquilo, solo dime, para sacarle el pecado del corazón. Y Judas con sus mentiras: no, todo bien, Señor, todo bien, no, cuente conmigo. Dios, cómo es despreciable esa actitud de Judas, de hacer eso con un siervo de Dios como el propio Cristo.
E a Bíblia diz que Judas estava allí quando Jesus hizo promessas. Uma de ellas, estavam os 12 discípulos. E Jesus dijo: cada uno de ustedes se va a sentar en un trono y me van a ayudar a juzgar las 12 tribus de Israel. O sea, el nombre de Judas sería colocado en un trono en el cielo, como juez, al lado de Cristo, para juzgar a las tribus de Israel. Pero cuando Judas no quiso arrepentirse y consuma el pecado de esa manera, la Biblia dice que él se volvió diablo. Que expressão tão forte. Há um evangelho que diz que Judas que se volvió diablo, algo assim. En ese momento quedaram solo 11 e Deus queria bendecir a los 12, não eram 11. Então vamos a ler em Hechos capítulo 1, versículo 15 en adelante para ver que passou. Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de qué? Que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en ese ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues, ¿es necesario qué? Que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, se escoja uno, ¿no? Y el versículo 23 dice: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Pero oraron y la suerte, 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstolos. Escucha bien, es necesario. ¿Sabe qué significa esa palabra? Los planes de Dios se van a cumplir, con o sin ex persona, pero que se cumple, se cumple. ¿Me explico? Dios dice: yo quiero levantar una gran iglesia en ese lugar. Oiga, Juanito, ¿tú estás dispuesto? No tengo nada contra los Juanes, solo se me ocurrió porque es el nombre más común. ¿Estás dispuesto? No, Señor, es mucho trabajo, es muy difícil. Bueno, gracias. Escucha, José, ¿tú estás dispuesto? Señor, estoy muy ocupado, lo de la iglesia es muy complicado. No, bueno, tú estás. Dios busca, Dios toca los corazones. Cuando Dios encuentra uno que dice: Señor, tú sabes como yo soy débil. Tu sabes, Senhor, mis errores, mis pecados, pero si tu te has fijado em mim, como Maria, bendito seja tu nome, hágase tu perfeita voluntad em minha vida, sin peros. Aí Deus lo usa e se levanta. Pero inicialmente Deus não queria usar a esse fulanito, Deus queria usar al primeiro que habló. Deus queria usar a Judas, pero Judas, Dios pasó de él. Y Dios entonces usó a Matías. Por eso dice: es necesario. O sea, los planes de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir. Mira cuántas veces en la iglesia yo oro y digo: Señor, necesito una persona para esa área de la iglesia. Y Dios me dice: hable con fulano. Y yo voy y hablo. A veces hasta acepta, porque las personas respetan al pastor, ¿no? Y acepta, pero no es de corazón. Solo de boca hacia afuera. Sí, pastor, sí. Ah, bueno, entonces, hermano, cuento contigo. Tienes que cumplir ese y esos requisitos. Sí, pero no cumple. Y voy y hablo: hermano, ¿y por qué está fallando tanto en los compromisos? No, pastores, comienza a dar excusas. Hasta que llega un tiempo que yo no creo más en las mentiras, en las excusas. Ahí yo vuelvo a Dios y digo: Señor, esa persona no cumplió, ¿qué hago? Dios dice: te voy a enviar otro, que sí va a valorarlo. Pero lo que Dios quiere que haga, se hace. Pero quien pierde no es Dios,
Es esa primera persona, que era la más opcionada, que era la que Dios quería. Judas y Matías. Judas fue el escogido primero, pero Matías fue el bendecido para siempre. Ahora, ¿por qué Dios pasa de una persona? Dios pasó de Caín, porque Caín se ensañó y mató a su hermano. Dios pasó de Saúl, porque Saúl cambió, su primogenitura, la bendición de Dios, por un plato de comida. Dios pasó de Rubén, porque Rubén cambió la primogenitura por mujeres. Dios pasó de Saúl, porque Saúl se volvió un obstinado, hechicero y malvado. Dios pasó de Judas, porque no quiso arrepentirse y negó a Cristo, traicionó a Cristo. ¿Y por qué Dios puede pasar de una persona? Yo puedo dar muchos ejemplos, pero resumiendo todo, sería por no responder en el momento correcto y de la manera que Dios espera que responda. Escucha eso. Dios nos da palabra a todos aquí el domingo, pero luego Dios quiere ver cómo respondemos a esa palabra durante la semana. ¿Me explico? La oportunidad se da a todos, pero luego Dios espera ver cómo cada uno responde. Algunos responden: amén, esa palabra es para mí, voy a vivirla, voy a colocarla por obra. Otros entran por un oído y salen al otro. ¿Sabes? Me gusta ir a la iglesia porque se siente bien, pero no ser tan exagerado, no ser fanático. Yo tengo mucho cuidado cuando las personas dicen así: yo voy a la iglesia pero no soy fanático. Déjame decirte algo, los fanáticos son los que van al cielo. Yo soy fanático por Cristo. Yo muero por Cristo. No me da vergüenza que el mundo diga fanático, diga lo que quiera. ¿Me explico? Vale aquí una explicación, ¿no? Una diferencia entre fanático y radical. Yo soy radical por Cristo, muero por Cristo, no mato por Cristo, porque Él no quiere eso, pero yo muero por Cristo. Lo que Dios pida de mí, téngalo, Señor. No pienso dos veces. Dios nos da una oportunidad y luego espera ver cómo respondemos. Dios nos llama a todos a servirlo, y todos decimos amén, y pasamos aquí y mojamos el púlpito de lágrimas. Pero luego Dios dice: ahora quiero ver cómo me van a responder. Si madruga a buscar mi presencia, si deja de ser vulgar, si deja de ser grosero, si es capaz de decir a sus amigos que ahora es cristiano, que no va donde las mujeres porque es creyente y es fiel a su esposa. Ahora yo quiero ver si ese joven es capaz de honrarme allá en su colegio, dentro de sus amigos, de sus llaves, entre sus amigos. Ahora yo quiero ver si es capaz de honrar en su casa, decir a su familia: a partir de hoy soy un siervo de Dios. O sea, ¿cómo vamos a responder? No solamente cómo pasamos y lloramos, sino cómo respondemos en nuestra vida práctica al llamado que Dios nos ha hecho. Mira, hay personas que dicen: el día que Dios me llamó. Yo le digo: no, Dios te llama todos los días. Es el día que usted escuchó el llamado, es diferente. De ahí para atrás era sordo, no escuchaba. Pastor, el día que Dios me llamó, no. La Biblia dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Yo escuché el llamado a los 17 años. 16 años fui sordo. El día que Dios me llamó fue todos los días. Ahora, escucha bien, cuando la persona no responde de la manera que Dios quiere que responda, Dios puede pasar de ella. ¿Cuántas veces hay hermanos que vuelven y dicen: pastor, ahora sí? Yo digo: ya no se puede, hermano. Ya hay otro: no, pastor. Algunos hasta lloran. Yo creo que es un llanto sincero, porque son hijos de Dios, el Espíritu Santo habita en ellos, amén. Pero no es que yo no quiera, es que ya no puedo. Ya Dios pasó de esa persona. Ya el ministerio que Dios iba a entregarle a ella, Dios ya entregó a otro. Dice: no quiero más. No quiero más. Porque cuando yo le insistí, cuando yo le golpeé la puerta, pisoteó mi ministerio, pisoteó mi llamado, pisoteó mis cosas. Yo la perdono, tranquilo, yo la perdono, no va al infierno por eso, pero la oportunidad ya no la tiene más.
Lo que tenía para ella ya voy a entregar a otro. Tremendo eso. ¿Eso puede pasar? Puede. Y termino con el caso de Sansón. El caso de Sansón es uno de los que más me encanta, porque muestra lo que se puede recuperar cuando Dios pasa de una persona y lo que no se puede recuperar. No voy a leer en la Biblia para ganar tiempo, pero les voy a contar la historia. Después usted lee en su casa, en Jueces capítulo 16, creo. Empieza desde el 14 la historia de Sansón. Léalo todo. Mira, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de los filisteos. Los filisteos eran terribles, eran crueles, mataban el pueblo de Dios de una manera tenaz, perseguía, hacía cosas tremendas. El pueblo de Israel empezó a clamar para que Dios levantase un libertador, y Dios levantó a Sansón. Y la primera cosa que Dios dijo a los padres de Sansón, porque la mamá no podía tener hijos, ¿se acuerdan? Era infértil, y Dios le dio la promesa y dijo: de tu vientre vendrá uno que será el libertador. Y ahí Dios dijo el propósito con el cual daba la vida a Sansón. El propósito de Dios para él era: él empezará a liberar a mi pueblo de los filisteos, por eso le voy a dar una fuerza sobrenatural, pero él tiene que ser fiel a mí. Le voy a hacer un pacto con él, y no puede romper mi pacto, porque el día que rompa mi pacto, lo dejo. ¿Aceptan? Sí, Señor, aceptamos. Sí, Señor. ¿Has visto esa novela alguna vez? Cuando Dios llama, sí. Ahí Dios dijo: bien. Nace Sansón. Sansón fue un niño en gran parte mal criado por culpa de sus padres, porque los papás, yo me imagino que lo consintieron demasiado. Nunca le llevaban la contraria, nunca fue corregido. Y escucha eso, mi mamá decía así cuando nos corregía. Mi mamá, cuando nos daba duro, y a mí me daba más que a los otros, porque los vecinos llegaban a la casa y decían: esos hijos suyos, doña Aurora, son tremendos, pero ese negrito es peor que todos. Dios me libre. Antes de Cristo era tenaz, y yo me hacía la cara de santo así, y mi mamá decía: ahora hablamos. Entonces, salía la persona y mi mamá me cogía del pelo. Yo tenía el pelo grande, y yo creo que lo dejaba a propósito. Me cogía así, y el hermano me daba duro, pero luego de corregirme me decía: yo te corrijo para que el mundo no te corrija, porque yo le doy con amor, pero el mundo, olvídese, es para matar. Y doy gracias a Dios porque usó a mi madre para moldear mi carácter, para enseñarme a respetar las reglas y las autoridades. Gracias a Dios por eso. Pero ¿qué pasa? Cuando llegué a la iglesia, nunca tuve problemas con autoridad en la iglesia. Mis pastores: Eduardo, hay que hacer eso. Sí, Señor. Estuve en el ejército, ¿cierto, mi amor? Estuve en el ejército en Brasil, y los sargentos, los oficiales, tal cosa. Sí, Señor. Nunca tuve problema, tanto que a los 6 meses me mandaron para la casa. Ahora, ¿sabe qué sucede? Sansón nació con una promesa de Dios, con la unción de Dios, pero nunca fue corregido por sus padres. Fue consentido demasiado y se volvió un mujeriego tenaz. Tanto es que la primera cosa que Sansón dice en la Biblia, ¿qué es? Vi una mujer. La primera cosa que dice, comienza con una mujer y termina con Dalila. Lo primero que dice es: vi una mujer. Y sus padres dicen: no es para ti, porque no es de las hijas de Dios. Y Sansón dice: no me interesa, la quiero. Y sus papás bajan la cabeza y van y le consienten. Y ahí empezó la caída de Sansón. Ese matrimonio fue un desastre. Después Sansón se va con prostitutas y va cayendo, hasta terminar en las garras de Dalila, que vino con el único propósito de seducirlo y destruirlo. Las mujeres tienen un poder tremendo. La única manera de librarse del poder de las mujeres es ser santo, consagrarse a Dios, es ser lleno del Espíritu Santo y decir: Señor, seré fiel a ti, no voy a vender mi llamado por un plato de lentejas. Sansón no hizo eso. Y la vida entera Sansón comienza a usar los dones que Dios le dio para liberar el pueblo de Israel. Él comienza a usar para él mismo. Y llegaba entre las muchachas y:
E nessa época usavam, não era pantalão, era como nós outros, era essas roupas largas, não, como de pá, túnicas. Então Sansão hacía assim. E as chicas, e Sansão, os amigos estavam tratando de levantar uma pedra e não podiam. 10. Sansão chegava e dizia, com uma mano, as chicas, e escorria qual seria sua novia por os próximos 20 dias. Uma coisa tenaz. Hasta que caem nas manos de Dalila. E Dalila assim supo como destruí-lo. E quando Dalila lo hace romper su pacto com Deus, negou ao Senhor, a Bíblia diz que Deus se apartou de Sansão. E os inimigos vieram e le quitaram os olhos. Isso habla de visão. Perdeu a visão espiritual. E como Deus se havia salido de ele, le quitaram também, se foi também de ele suas forças. Quedou sem visão, sem força, sem propósito. Le raparam a cabeça, que significa romperam su pacto com Deus totalmente. Agora, a Bíblia diz que Sansão foi levado à cárcel. E allí nessa cárcel passou vários anos, não sei quantos anos. Pero lo que eu sim sei é que allí nessa cárcel tuvo muito tempo para pensar em toda sua vida. E começou a arrepentir-se de seus pecados e a renunciá-los uno por uno. E eu me imagino as chorreadas de lágrimas que Sansão tinha nessa cárcel, todos os dias chorando e dizendo: Deus, como fui necio. Senhor, por que não escutei os conselhos de mis padres? Senhor, por que não escutei os conselhos de mis pastores, de los profetas de Israel? Senhor, perdóname porque eu me meti com essa mulher. Senhor, eu me arrependo, renuncio a essas imagens, rompo todo vínculo que eu tinha com a imoralidade, com a pornografia. Senhor, restaura-me. Senhor, não te pido que me des força, só te pido que me salves, que tenha misericórdia de mim. E todos os dias, anos, e mientras ele orava todos os dias, Deus sanava o coração de Sansão, pero também moldeava seu caráter, para que não volviera a cair jamais. E Sansão allí nesse momento, a Bíblia diz que mientras estava na cárcel, ele buscava a Deus com intensidade, já não porque queria impressionar a nadie, porque já era nada, já nadie se interessava por ele. Allí nessa situação, a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. O que significa isso? Su pacto com Deus começou a ser restaurado. E mira o que diz. Vamos a ler Jueces, o último versículo, 16, 28. Entonces clamou Sansão a quem? A Jeová. E dijo: Senhor, Jeová, acuérdate agora de mim e fortalece-me, te ruego. Quantas vezes? Quantas vezes? Solamente esta vez, ó Deus, para que de uma vez tome vingança de los filisteus por mis ojos. Sansão só hizo essa oração. Deus, em outras palavras, Senhor, mi vida inteira, eu usei os dones que tu me diste, a capacidade que tu me diste, para hacer dinheiro, para hacer fama, para hacer fuerzas. Eu usei esto para mim, Senhor, egoísticamente, pero hoje eu me arrepiento e te pido solo uma oportunidade mais, e eu te prometo que lo vou a usar para cumprir tus propósitos, ou seja, liberar a tu pueblo de mano de los filisteus. Quando orou segundo o propósito de Deus, passou um milagre. Deus fortalece a Sansão, e Sansão allí nessa situação, a Bíblia diz que então puso suas manos sobre as colunas dessa casa onde estavam os filisteus e destruiu essa casa. E morreu mais de 3.000 homens filisteus nesse dia. Agora, ¿sabe quienes eram esses 3.000 homens que estavam allí? Los reyes, los príncipes, los generales e comandantes de los filisteus. E escucha isso. A partir de aí, los filisteus nunca mais se levantaram com a mesma força sobre Israel. Ou seja, o propósito de Deus se cumpriu. ¿Por quê? Porque Sansão se arrepentiu. Pero pregúntame a mim se ele recuperou a vista. Pregúntame a mim se ele recuperou sua família.
Pregúntame a mí si él recuperó la dignidad que tenía. Escucha eso. Dios no quería que Sansón terminara de esa manera. Dios quería que Sansón tuviera una buena familia, que terminase viejito, lleno de dignidad, con sus hijos, sus nietos, dirigiendo la nación de Israel, porque era un juez de la nación de Israel. Pero Sansón, por sus malas decisiones, perdió todo eso, pero al menos al final no perdió algo: el propósito de Dios. Dios ya había pasado de Sansón, pero como él clamó con todo su corazón, Dios dijo: bueno, no te voy a devolver las oportunidades, olvídese de tener la vista, olvídese de ser el fortachón que todo el mundo admira, pero si es para cumplir mi propósito, te voy a dar una vez más la fuerza. Escucha bien, hay personas que están teniendo su última oportunidad y no lo saben. Tremendo. Así que yo quiero terminar en esta mañana diciéndote algo. Dios tiene un plan para ti, pero tú tienes que orar como esos discípulos oraron. Oraron con tanta insistencia que obligaron al Señor. Dijeron: Señor, no pases de nosotros, no pases de nosotros. Si has cometido errores en el llamado de Dios, todos aquí tienen un llamado de Dios, y usted sabe si ha fallado o no en el llamado de Dios. Usted sabe las decisiones que ha tomado que lo han apartado del propósito de Dios. Pero hoy Dios te está dando una oportunidad de volver al propósito, de volver al llamado, de decir: Señor, yo quiero servir en tu casa, en tu iglesia. Puede ser barriendo la puerta, limpiando sillas, pero quiero hacer los procesos completos, porque yo quiero predicar tu palabra, Señor. Hay gente aquí que tiene el llamado a ser pastor. Hay gente que tiene el llamado a ser misionero. Hay personas que tienen el llamado a ser líderes de grupos, líderes de células, restaurar familias, restaurar vidas. Pero Dios ha estado golpeando la puerta y siempre dicen no, porque tiene otra cosa más importante que hacer. Por causa de amigos, por causa de familia, por causa de un partido de fútbol, por causa de los amigos en el trabajo, otros por causa de mujeres, otros por causa de dinero, han despreciado el llamado de Dios. Pero hoy Dios quiere renovar el llamado. Escucha eso. Usted aún no está en el fin como Sansón. No está ciego, sin fuerzas, sin pacto con Dios. Si usted está aún aquí, es porque Dios aún te está dando esa oportunidad de decir: quiero que me sirvas.